Hola, Jos. Me da mucho gusto saludarte. Te agradezco que estés aquí y hayas aceptado participar en esta sesión. ¿Cómo te sientes hoy? Hola Nancy, muy bien, gracias. Primero también agradecerte pues, por darme el espacio, ¿no? Hoy me siento tranquila, bien, un poco nerviosa, nunca me ha gustado hablar como de mi persona y esas cosas. Entonces, pues vamos a ver qué tal va pasando la situación. Tú no te preocupes porque este es un espacio totalmente seguro en donde no va a haber juicios y puedes expresarte completamente como tú quieras. De acuerdo, te agradezco mucho. Jos, ¿estás cómoda con este lugar y con el espacio o hay algo que te gustaría ajustar antes de comenzar? No, tranquila. De hecho, me siento muy cómoda. Digo, el hecho de que sea por videollamadas, como que me tranquiliza un poco más. A lo mejor estar en persona sería un poquito más como tenso. Pero todo bien, creo que podemos empezar, no tengo problema. Dios, antes de comenzar, continuando con el tema de sin juicios, quiero confirmarte que todo lo que compartas en esta sesión será completamente confidencial. No será divulgado ni usado fuera de este espacio para que tú te sientas cómoda y segura. ¿Ok? Ok, mi, mi rol, mi rol como coach no es darte consejos ni decirte qué hacer, sino acompañarte a que descubras tus propias respuestas a través de la reflexión. Ok. Sí, me queda muy claro. Te comento que esta sesión tendrá una duración de 30 minutos Ujú. y como parte del proceso completo de coaching transformacional, esta sería una de varias sesiones que podríamos realizar si así lo deseas. Por ahora nos enfocaremos en este espacio, ya O- que, ya que a lo que vengo es acompañarte a reflexionar, como ya te comenté, y a darles un significado a los resultados que te salieron en tu inventario de actitudes para tu desarrollo profesional como gerente administrativa. ok, perfecto. Ok, comenzamos, Jos, con ¿cuál fue tu principal descubrimiento al analizar tus resultados? Uy, bueno, para empezar fue un poquito complicado el encontrarme con los resultados que arrojó la prueba, ¿no? Al final del día creo que a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, de lo que carecemos o de lo que tenemos en exceso, ¿no? Entonces, pude darme cuenta de que tengo muy bajos ciertos estilos, tales como el humano y el asociativo, ¿no? Que pues obviamente llevándolo de la mano al puesto que me gustaría desempeñar, eh, pues los necesito reforzar un poco más, ¿no? Esto me dejó pensando mucho en que tal vez tiendo a no conectar con las personas de mi equipo como debería de ser. Eh, Además de que, bueno, siempre me he caracterizado por ser una persona que le gusta hacer bien las cosas. Sin embargo, no me había pues detenido a pensar que muchas veces para hacer bien las cosas uno necesita involucrar al equipo, ¿no? Como esta parte de asociarte, pues sí, realmente de lo que carezco un poco, ¿no? El buscar relacionarte, el buscar que crezca la confianza y la comunicación dentro de los equipos, ¿no? Al final del día son los que te van a ayudar, no es, va a empezar, el puesto que quiero no es individualista, ¿no? Digo, he estado aprendiendo un poquito, hace no mucho tiempo empecé a trabajar, entonces como que voy paso a paso. Ves que ya te lo había comentado en las sesiones anteriores en las que tuvimos como pues cierto contexto, entonces pues Dios, me parece muy importante lo que acabas de mencionar. ¿Tú te habías dado cuenta de esto o fue algo nuevo para ti? no, realmente, bueno, algunos aspectos sí ya los había como notado, otros no tanto. Por ejemplo, sabía que era una persona un tanto, pues, evasiva, ¿no? Inclusive me pasó una vez en una clase de inglés, un maestro me dijo tipo, me hizo una pregunta, ¿no? Y yo le contesté de manera muy evasiva, me dijo, ¿siempre tiendes a ser evasiva? Y yo, chin, creo que sí. Entonces, sí hay cosas que sí sabía, hay cosas que no tanto, entonces sí fue un shock emocional en el momento cuando leí mis resultados.
continuando con esta línea, em, ¿este tipo de actitud crees que te está limitando actualmente en tu desarrollo como líder? No me gustaría admitirlo, pero creo que sí. Realmente me cuesta mucho trabajo enfrentar algunos conflictos, sobre todo cuando hay algo que no me gusta o alguna persona me hace una observación como muy específica de algo. Eh, Casi siempre por el mismo tema de que soy evasiva, prefiero callarme o darles por su lado, ¿no? Tipo, ah, sí, ajá. O luego lo resolvemos, o luego lo vemos. Termino resolviéndolo yo, porque no me gusta generar, pues, conflictos o hacer que mi equipo se sienta mal, porque también he de reconocer que hay ocasiones en las que tiendo a ser un poquito, pues, si bien no grosera, pero como un tanto directa, tajante. Y no sé, como el sentimiento de que puedo lastimar a alguien todavía está muy presente en mí, entonces genera que yo me guarde todas esas cosas y acumulo emociones, entonces viene frustración, estrés, porque empiezo a cargarme yo sola, sin que los demás se enteren, pues por ese miedo, ¿no? Mío a lastimarlos. Ok. Ah, ¿qué creencia tú crees que hay detrás de este comportamiento? Mm, Mira, creo que como lo pude comentar un poquito antes, siento que si llego a hablar, puedo generar problemas o hacer que los demás piensen que soy problemática. Me ha costado un poco el tema de la comunicación clara, directa y eficiente con mi equipo, porque soy una persona que le da muchas vueltas a las cosas, ¿no? Inclusive apenas en el trabajo en el que me encuentro actualmente uno de mis compañeros me decía como, oye, ¿sabes qué? No le des tantas vueltas, sé más clara, sé más directa, anota literalmente los puntos que quieres decir y dilos, no le des tantas vueltas. Entonces, siento que no sé expresarme todavía y eso pues me genera esta parte de que no sé si los demás me van a entender. Entonces, pues va a sonar feo, pero a lo mejor a veces los puedo ver como tontos. Y es como, ¿sabes qué? No lo hagas, lo hago yo. O sea, sin problema. Si yo quiero que las cosas salgan bien, las hago yo, los demás no van a saber hacerlas. Y pues sí, entonces siento que a la hora de hablar no me voy a saber expresar, no voy a poder conectar correctamente con mis compañeros, entonces prefiero evitarlo. Yo necesito que te tomes un tiempo y respires para la siguiente pregunta. ¿Tú crees que esa creencia te está funcionando en este momento de tu vida profesional? No hay prisa. Ok, eh, sí. Siento que no, ¿sabes? No me gustaría admitirlo porque creo que a todos nos gustaría pensar que estamos desempeñando nuestro trabajo de una mejor manera o de la manera más correcta, ¿no? Recién que empecé a trabajar, yo pensaba que mi forma de ser, mis actitudes y demás, me iban a apoyar mucho. Sin embargo, pues me he podido dar cuenta de que a veces por no hablar, pierdo muchas oportunidades. eh, o inclusive me cargo emocionalmente. ¿Por qué? Porque, pues sí, todo lo que siento, todo lo que pienso, algunas injusticias que puedo llegar a ver, pues me las quedo calladas, ¿no? Si bien he recibido consejo por parte de otras personas, en específico pues mi familia, y me han dicho como, no, no te quedes callada, háblalo, porque pues al final del día la gente no es adivina para saber lo que estás pensando, lo que te está pasando. Y, y pues me cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo soy todavía muy joven, estoy muy chica, me falta aprender demasiado, necesito mucha experiencia en muchas cosas y pues siento que algunas de mis actitudes no me dejan avanzar actualmente en el lugar en donde me encuentro. Eh, si bien es algo que me incomoda y por lo mismo no lo hablo, tengo que aprender
a expresar eso que siento y pienso. Al final del día, sé que hablar sana, porque no lo guardas. Y yo tiendo a ser de ese tipo de personas que es como una olla de presión, que acumula y acumula y acumula y acumula. Y sé que así como tiene una forma de entrada, también va a tener una forma de escape. Y sabemos que el escape de una olla de presión no es más que explotar, a menos que pague y todo, ¿no? Pero si yo no dreno todo esto que está pasando dentro de mi persona, definitivamente no creo que funcione y voy a terminar explotando y con la primera persona que se me ponga enfrente. ¿Cuál ha sido una problemática recurrente en tu vida profesional que podría estar relacionada con alguna actitud? Mm, pues mira, no hace mucho en el trabajo se presentó una situación, teníamos que entregar un proyecto y nos dieron determinado tiempo, ¿no? Definitivamente no se logró sacar en el tiempo que era, porque pues bueno, todos además de ese proyecto tenemos múltiples ocupaciones, ¿no? Si bien somos únicamente 5 administrativos, bueno, 4 ya actualmente administrativos en donde trabajo, pues cada uno tiene un área distinta, ¿no? Está la persona de producción, el administrativo, el diseñador gráfico y el contable, ¿no? En este caso soy yo. Entonces, pues se nos va acumulando, ¿no? El jefe de repente es como de, no, hazme esto, chécame esto, necesito este estado de cuenta o necesito estas remisiones, necesito este diseño. Entonces, definitivamente no íbamos a cumplir con el tiempo establecido. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que pues nos regañaron. Yo traté de hacer mi parte lo más puntual posible, pero pues no hubo cierto flujo, porque al final del día mi parte iba conectada con los otros departamentos. Entonces, lo que sucedió es que, pues, si bien nos llamaron la atención, yo me quedé callada, ¿no? No dije nada, no me excusé, no defendí mi postura ni mi trabajo, mucho menos mi persona, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Basta, lo resuelvo yo, ahorita me pongo, y pues sí, me puse a hacer lo que dentro de mi conocimiento y poder estaba. No digo, tengo un poquito de conocimiento en el área administrativa, digo, al final del día estoy estudiando precisamente para ser administradora. En el área de producción y de diseño gráfico no puedo entrar tanto, a lo mejor en producción sí, y hubieron algunas cositas que pude como rescatar. Diseño definitivamente tuve que ponerme pues de acuerdo con el trabajo que tenía mi compañera. Y ya, entonces terminé haciendo pues sí, gran parte del trabajo yo sola y pues no le dije nada a mi equipo, sinceramente, lo que te comentaba al principio, ¿no? Hay veces en las que me cierro en la idea de que yo puedo sola y que si las cosas las quiero de una manera, las tengo que hacer yo, porque de lo contrario la gente no las va a saber hacer. Sí sentí que era injusto, porque pues al final del día somos un equipo, para eso estamos. Pero pues preferí evitar las contiendas con mi equipo, preferí evitar las molestias entre nosotros y que al final del día en la oficina se sintiera un poco de tensión, ¿sabes? Ok. Además de injusticia, ¿qué más sentiste en ese momento? La verdad, un poco de impotencia. O sea, sí, me enojé, pues inclusive hasta me choqué de estar ahí. Yo dije, no, o sea, no es como se supone tendría que funcionar las cosas. Siento que cuando hay comunicación y hay una conexión entre el equipo, tendría que fluir un poquito más. Y el hecho de decir, pues, ¿sabes qué? No lo hagas, lo hago yo para sacar el trabajo, pues sí, me cargó emocionalmente, físicamente también. O sea, ese día fue un día agotador en extremo. Yo llegué aquí a mi casa, a tu casa, pues muerta. Yo ya no podía más, me cansé físicamente, mentalmente, emocionalmente estaba pues hecha un mar de emociones, entonces fue pesadito. Ahora, ¿cómo te sientes al recordar eso? Hoy más tranquila, sinceramente, eh, un poco de enojo ahora dirigido hacia mi persona, porque pues evité el problema y no puse límites.
Siento que la situación se hubiese resuelto si yo lo hubiese hablado y ¿sabes qué? Me siento así, me pasó esto, yo voy a hacer hasta aquí, yo puedo hacer hasta aquí, lo demás te corresponde a ti. Si tú lo haces en tiempo y forma, perfecto, si no, es tu problema. Eh, pues sí, entonces sentí como ese enojo, esa frustración de decir, pues, chin, o sea, la regaste, la regaste porque pudiste haber sido más clara. Y algo que me molesta todavía mucho de mi persona es que no sé poner límites. Y no solo en el aspecto laboral, ¿no? Ya en el aspecto personal inclusive también. Y siento que es algo que me detiene en muchas ocasiones, es algo que me genera conflictos en muchas ocasiones y sobre todo inconformidades con mi persona. Yo os tengo que reconocer hasta este momento que estás haciendo un ejercicio muy valioso de autoobservación. Te lo agradezco. Gracias por tu apertura. Es complicado, no te creas. Bueno, creo que el tiempo que pasamos antes de esta sesión fue clave importante, ¿no? Porque al final del día, pues tú también te abriste conmigo, me brindaste este sistema como de confianza, de calma, de seguridad, por ende puedo expresar cómo me siento. No, no es tanto como que llegaras y me hicieras varias preguntas y como, sí, ¿no? De lo contrario, sí me hubiese puesto como muy tensa. Pero, pero pues bueno, te agradezco también a ti, ¿no? Digo, independientemente de todo, estás como generando este espacio y es muy bueno. Dios, continuando o bueno, esta pregunta que te voy a hacer a continuación va de la mano con la anterior. ¿Ok? Si te llegara a pasar lo mismo que te pasó, ¿qué te gustaría hacer diferente ahora? Pues definitivamente creo que tendría que hablarlo. No sé cómo lo veas tú, pero siento que es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? La comunicación, si bien ahorita te lo expresaba, ¿no? El hecho de que tú y yo tuvimos una conversación previa a esta, o sea, está generando este ambiente, siento que en el trabajo tendría que ser lo mismo, ¿no? Obviamente de una manera calmada, tranquila, porque sé que de repente también puse muy emocional y exaltarme un poquito, ¿no? Entonces, si bien ya no quiero callarme o mantenerme, pues sí, como en la raya, por así decirlo. Tengo que ser un poquito más asertiva en lo que me molesta, en lo que me incomoda, sin ser grosera, por supuesto, ¿no? Y intentar eliminar ese sentimiento como de culpa por poner mis límites, porque al final del día pues sigo siendo una persona, sigo siendo alguien que siente, alguien que pues vive, ¿no? Y creo que el empezar yo a poner límites me va a ayudar mucho en mi crecimiento, no solo laboral, sino también personal. Entonces creo que eso es lo que haría, hablarlo en el momento, o sea, ya no quedarme callada. ¿Qué aprendizaje te llevas de este ejercicio de autoobservación? Chin. Que necesito fortalecer mucho mi seguridad personal. Yo consideraba antes de todo esto que era una persona segura, una persona como, pues sí, ¿no? Que los demás veían como, ah, esa chica se ve que todo claro, no tiene problemas para esto, se desenvuelve fácilmente, no le cuesta trabajo, pues, desarrollar relaciones con otras personas, pero definitivamente no lo soy. Soy una persona un tanto insegura, sobre todo en lo que dice, en lo que hace y cómo lo perciben los demás, ¿no? Inclusive creo que en mi inventario salía un poquito esta parte de dependencia. O sea, sí dependo un poco de lo que los demás piensan de mí, de lo que los demás hablan de mí. Entonces, tengo que aprender a fortalecer esa seguridad propia, saber que soy capaz, que tengo preparación, que si no la tengo, soy una persona proactiva. Me gusta buscar, me gusta aprender. Si algo no lo sé, lo busco o pregunto, ¿no? Entonces eso tendría que generar en mí, o quiero que genere en mí, esa confianza de poder decir inclusive lo que siento, lo que pienso, lo que creo, sin, sin que me importe lo que los demás digan de mí.
¿no? Obviamente aceptando esta parte de la retroalimentación, que considero es muy importante. O sea, si alguien llega y me dice, oye, sabes que tu trabajo está siendo así, carece de esto, fortalécelo, pues aceptarlo de la mejor manera. Pero pues obviamente que dentro de mi mente no existe esta parte de que a fuerza tiene que ser negativo y que la gente lo va a ver negativo y que las cosas van a salir mal. No, muchas veces creo que el ser honesto, el ser lo más claro o asertivo posible con los pensamientos y demás, también es una forma de cuidar las relaciones, ¿no? Pues si bien una relación laboral no es lo mismo que una relación personal, se manejan de maneras un tanto similares. Entonces, pues ver más o menos como de qué manera puedo sobrellevarlo. Empezar esa seguridad, esa confianza. Los límites es importantísimo, creo que es lo primero que tengo que como que empezar a fortalecer para poder desarrollarme y seguir en este camino. ¿Con qué acción te comprometes esta semana? Una, ¿O acciones? pues creo que para empezar, tengo que aprender a poner un poquito de límites, ¿no? A lo mejor si veo que me están solicitando algo y en el momento no puedo realizarlo, pues decir, ¿sabes qué? Lo empiezo a hacer a partir de este momento, una vez que termine esto. Si lo acabo bien, si no, pues espero que no te enojes, porque pues al final del día no está dentro de mis posibilidades en este preciso momento. Y en segunda, yo creo que también, pues tengo una compañera de trabajo específicamente con la que siento que mi comunicación tendría que ser un poquito más asertiva, más directa, más clara. Entonces yo creo que pues expresarle, ¿no? Lo que he sentido, cómo me he sentido, eh, lo que me gustó, lo que no me gustó. E inclusive puedo tocar, bueno, creo, ¿no? No sé qué tan conveniente sea, expresarle que hubieron ciertas cosas de lo que vivimos recientemente con este proyecto que te comenté fallido, y pues ver cuál es su reacción, ¿no? Capaz ella también tiene una o se llevó una mala experiencia que pues yo no, de la cual no estoy enterada, ¿no? A lo mejor alguna forma mía, además, no le agradó y eso generó que ella se detuviera, además, o a lo mejor no fue solo pues problema de ella, ¿no? Al final del día éramos 4 personas trabajando y pues creo que eso sería lo que puedo empezar a hacer. Si bien no es un paso agigantado, creo que de poquito en poquito puedo ir avanzando. Si tuvieras que resumir lo que te llevas de esta sesión en una frase, ¿cuál sería? Ok, en una frase. Mm, yo creo que sería, aprende a decir lo que sientes sin sentir culpa porque los demás no se sientan de la misma manera que tú. Creo que es esa. Creo que es esa. Jos, la verdad me gustó mucho cómo te abriste a mí. Te quiero dar las gracias por eso. Tu disposición de mirar hacia adentro ya es un gran paso de liderazgo. Además de que siempre, siempre, siempre tienes que recordar que expresar lo que piensas no solo te libera a ti, también te abre la puerta a relaciones más auténticas, tanto profesionales como personales. Muchísimas gracias, Jos, por tu tiempo y por la apertura. No, muchas gracias a ti, Nancy, porque pues me brindaste este tiempo, ¿no? Yo entiendo que también tienes otras ocupaciones y demás, pero me sentí muy cómoda. Te agradezco en verdad mucho por pues escuchar, por brindarme esta atención, ¿no? Si bien no vienes aquí a decirme cómo hacer mi vida, vienes como a abrirme un poquito el panorama, a ayudarme a hacer como esta parte introspectiva, como me dices. Y te agradezco mucho, en verdad, man. Creo que esto me ayudará mucho a cuidar algunos aspectos que tenía como muy alejados o muy encerrados. Te agradezco mucho tu tiempo, Nancy. Hola, Nancy. Me alegro mucho de que estemos una vez reunidas las dos. Antes de todo, quiero agradecerte mucho por estar abierta a tener esta conversación conmigo nuevamente.
también, pues bueno, en las conversaciones pasadas creo que todo fue fluyendo bastante bien. Entonces, pues te agradezco mucho el tiempo que te has tomado, el tiempo que me estás proporcionando en este momento. Y pues bueno, antes de comenzar, quisiera preguntarte si te sientes cómoda en este espacio que estamos generando. Hola, Josh, yo también estoy muy feliz de verte. La verdad es que sí me siento cómoda y más al estar en una sesión con una persona como tú, tan atenta y que sabe escuchar. Eso es lo que te agradezco bastante. Muchas gracias a ti por brindarme la confianza. Antes de empezar, quiero recordarte que esta sesión tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Durante este tiempo voy a acompañarte en un proceso de reflexión sobre tu perfil de actitudes. ¿Recuerdas que ya lo estuvimos platicando anteriormente? Y pues sobre todo sobre tu desarrollo profesional y personal, ¿vale? Es importante recordarte, como todas las veces, que este es un espacio seguro, confidencial y sobre todo sin juicios, ¿vale? Todo lo que puedas compartir en este lugar, en este momento, va a quedar solo entre tú y yo, ¿vale? Mi papel como coach no es el de decirte qué hacer, darte soluciones, ni nada por el estilo. Únicamente, pues, acompañarte con ciertas preguntas que te permitan descubrir nuevas formas de ver y actuar, ¿vale? Trataremos de que este proceso sea un poco dinámico. Yo trataré de hacerte algunas preguntas basadas en los resultados de tu inventario de actitudes y tú decidirás, por supuesto, la profundidad con la que quieras explorar cada tema. O sea, tú puedes alargar, acortar, inclusive si me dices, ¿sabes qué? No me siento cómoda o quieres pausar la sesión, lo podemos hacer. Siéntete con la confianza de hacerlo, ¿de acuerdo? La intención es que, pues bueno, al final de la sesión tú logres identificar alguna idea, emoción, creencia o patrón que te ayude a generar nuevas acciones o compromisos alineados con tu crecimiento. ¿Ok? ¿Tienes alguna duda antes de iniciar? No, Josh, la verdad es que todo está muy claro. Muchas gracias una vez más por acompañarme en este proceso. Con gusto, Nancy. Pues bueno, entonces, ¿estás de acuerdo en que empecemos bajo estas condiciones? ¿Quieres agregar algo más? Todo está perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Todo está perfecto. Muy bien, Nancy. Entonces, para comenzar, me gustaría mucho que me compartieras qué fue lo que más te llamó la atención al ver o leer tu inventario de actitudes. Creo que más que llamarme la atención fue impacto. O sea, la verdad es que el descubrir que tengo un puntaje alto en el estilo antagónico, sí fue bastante sorprendente, ya que siempre me he identificado como una persona firme, ¿sabes? Una persona con convicciones claras, pero al ver ese resultado me enfrenté a una realidad que no había querido ver. O sea, la verdad es que siempre pensé que era firmeza cuando realmente es una actitud rígida, una actitud impositiva y una actitud incluso a veces cerrada, o sea, que es lo que yo digo y nada más, ¿no? Esto también me hizo pensar en cómo me perciben los demás. O sea, el hecho de que yo me crea clara o directa, pero que alguien más me vea como alguien que no da espacio para opinar, ¿sabes? Como alguien que solo tiene autoridad y que está cerrada al diálogo. Fue bastante incómodo enfrentarme a esa realidad, pero pues creo que también es un buen inicio para algo, ¿no? Ok. Quiero dejarlo así, algo. Está bien, tú tranquila. Está perfecto. De hecho, es bueno que hayas reconocido todo esto, ¿no? Al final del día siento que no es tan sencillo el que te digan ciertos aspectos de tu personalidad, pero no sé, creo que lo estás trabajando muy, o sea, de una manera excelente. Eh, con gusto. Relacionado con esto, ¿qué creencia o situación de la vida diaria crees que podría estar detrás de esta actitud tuya antagónica? Siento que hay una creencia muy arraigada en mí, que es, si no me muestro fuerte, no me van a respetar.
O sea, es como si pensara que la autoridad y la firmeza deben estar por encima de todo, de incluso de la amabilidad, ¿no? También tengo la idea de que si estoy muy abierta o accesible, los demás podrían aprovecharse de mí o Ujú, no tomarme en serio incluso. Es por eso que estas creencias me han llevado a actuar con cierta dureza, ujú. creyendo que eso me protege o incluso me posiciona más arriba que alguien. No, pero en realidad me han alejado de relaciones genuinas, me han hecho cargar con un peso sola excesivamente pesado, que incluso estoy empezando a cuestionarme si esa forma de ver el liderazgo sigue siendo útil para quien quiero ser ahora. Ok. Mira, me interesó mucho este último punto que tomaste, que es la parte del liderazgo. Eh, Bajándolo a este lado, quiero que lo pienses un momento y me digas si esta creencia te funciona en el punto de tu desarrollo como líder. O sea, en este momento que tú te encuentras atravesando, pues sí, en un proceso de trabajo, ¿crees que esta actitud te ayuda en tu desarrollo como líder? Ok, am, siento que no, que esta actitud de cerrarme al diálogo, de estar totalmente arraigada a que son mis ideas y a que solo lo único que yo acepto es lo que yo pienso, lo que yo opino y lo que yo hago, no es sinónimo de ser un buen líder, porque siento que un buen líder delega responsabilidades, un buen líder acepta las ideas que sus compañeros tienen acerca de un proyecto o acerca de una tarea o acerca de incluso una venta, ¿no? O sea, el hecho de que alguien más te diga, oye, le podemos hacer así para venderle a esta persona y yo sea de, no, sabes que no nos vamos a acatar a lo que yo digo y a lo que es, porque lo único que acepto es lo que yo digo. Entonces, no siento que me esté ayudando como, como líder. Siento que más allá de ayudarme, me está perjudicando bastante. Ok. Basado en esto, ¿qué patrón identificas en tus relaciones laborales que tiende a repetirse? Suele, o bueno, es bastante repetitivo el hecho de que ante cualquier situación donde percibo ineficiencia o lentitud, porque tú y yo sabemos que cada persona tiene diferentes tiempos para hacer las cosas, ¿no? Hay personas que lo hacen muy rápido, personas que lo hacen muy lento. A mí me frustra la lentitud y me frustra la ineficiencia, que alguien simplemente diga, es que no puedo hacerlo, o es que falle prácticamente, ¿no? Eh, Ante estas situaciones tiendo a intervenir muy pronto. O sea, tomo decisiones sin consultar o corrijo rápidamente lo que a mí me convence. O sea, ajá, lo que a mí me convence. Entonces, esto nace de mi deseo de que las cosas salgan bien, pero termina generando am, conflictos, termina generando también dependencia y corta el desarrollo de quienes están en mi equipo, ¿no? En el fondo hay una falta de confianza que empiezo a observar. Claro. Y entonces, ¿qué emoción es la que se activa cuando las cosas no salen como tú esperas? ¿Qué es lo que sientes cuando esto sucede? Siento frustración. Ok. Siento frustración y a la vez desespero. O sea, pienso que todo se desorganiza y esto me lleva a sobreexigirme. También aparece la decepción, Ujú. tanto a mí como a los demás, ya que me cuesta aceptar que las cosas no sean como yo las visualicé o como yo quiero que se hagan. Por supuesto. Bueno, ahora tómate tu tiempo porque la siguiente pregunta es mucho de ponerte en los zapatos de la otra persona. ¿Qué crees que pasaría si tú bajas el nivel de existencia o de deseos de control por un momento?
tranquila, tenemos el tiempo, formúlalo. Ok, ¿qué pasaría si bajo mi nivel de exigencia? Exactamente. Siento que me sentiría bastante frustrada. Incluso me decepcionaría de mí misma, porque es como, ¿por qué no te estás exigiendo de más? O sea, ¿por qué estás fallando? ¿Por qué estás dejando que falles? ¿Por qué simplemente decides que las cosas se queden así y no perfectas como a ti te gustaría que se hicieran? Siento que también tiendo a sabotearme bastante y en el trabajo incluso decir, es que si no queda perfecto, no lo, o sea, no puedo entregarlo así, ¿sabes? Siempre he sido de la creencia de si no vas a hacer las cosas bien, entonces no las hagas. Pero esa frase yo la he llevado un poquito más arriba al punto de autoexigirme bastante y terminar al final del día agotadísima, mental y físicamente. Claro. Mira, hay algo que es muy cierto y es cuando vayas a hacer algo, hazlo de tal manera que te sientas libre de ponerle tu firma o tu sello a ese trabajo. Eso es muy cierto y te lo aplaudo. La verdad es que hoy día es muy difícil encontrar una persona dedicada a lo que hace, una persona que realmente busque la excelencia en su trabajo, que obviamente sí tenemos que ir trabajando, poco a poco creo lo irás viendo, encontrarás la manera como de irle restando esa parte de autoexigencia a tu persona, porque no se trata de sabotearte, sino de ayudarte a crecer, ¿ok? Ahora, tomando en cuenta esto que me dices y ese sentimiento que te genera de frustración, de enojo o inclusive de decepción, quiero que reflexiones un ratito y me digas, ¿qué voz interna es la que te dice que debes mantenerte firme o tienes que tener siempre la razón? Creo que, o sea, siempre es de, si no eres firme, nadie te va a respetar. O sea, siempre es esa vocecita que viene de la necesidad, como comenté hace unos momentos, de mantener una imagen fuerte, de tener una imagen que asocia el liderazgo con perfección, que incluso, o sea, no me dé el tiempo de mostrar duda, porque eso para mí es sinónimo de debilidad. Ok. Entonces, ¿consideras que la fortaleza, o sea, que el mostrarte fuerte te genera seguridad, te genera confianza y de lo contrario te vislumbras como una persona débil, ¿cierto? Sí, porque si me muestro fuerte, entonces nadie pasa encima de mí e incluso nadie puede llegar a lastimarme. Y hablando profesionalmente, nadie puede llegar a quitarme ese puesto en el que estoy. Ok. ¿Consideras que este punto te está ayudando o te está frenando en tu crecimiento? Yo solita he sostenido la idea de que yo tengo que poder con todo y que si delego o muestro vulnerabilidad, los demás pensarán que no soy competente. Entonces, esta creencia realmente me ha llevado a acumular responsabilidades y a limitar mi liderazgo a lo técnico, cuando sé que puedo crecer en lo emocional y en lo humano también. Claro. Claro, eso es muy importante, ¿no? La parte en la que te estás dando cuenta de que hay otras áreas en las que puedes crecer y que probablemente te ayudarían a complementar mucho esta parte, ¿no? En la que tú sientes que tienes que estar fuerte todo el tiempo, en la que sientes que tienes que ser una roca, o sea, que tienes que estar firme, ¿no? Y que sobre ti nadie pasa. Eh, tomando en cuenta esta parte, ¿crees que pudieras aconsejarle a otra persona
Mira, te lo explico un poquito. Si esta situación que a ti te incomoda le hubiese pasado a otra persona, ¿qué es lo que le aconsejarías? Que no tiene que hacerlo todo sola, que obviamente el control puede dar seguridad momentánea, pero a la larga impide el crecimiento eh, de ella misma o de él mismo e incluso del equipo. También bueno, ajá, le aconsejaría que confíe en en su intuición y que dé espacio a los demás, incluso si eso implica errores. O sea, incluso si eso implica que, pues ella se siente incómoda o él se siente incómodo al observar que hay fallas, que no todo es perfecto, que no tiene por qué cargarse responsabilidades que no le tocan. Exactamente, Nan. Antes de continuar, me gustaría mucho que te quedes con esa idea que acabas de dar, porque de cierta manera es una frase que te estás dando a ti como persona. Es una frase que te gustaría escuchar, porque tú se lo aconsejarías a alguien más pasando por esta situación. Entonces, lo acabas de decir, escucha más a tu conciencia, eh, confía más en tu intuición. No todo tiene que ser perfecto, no todo va a ser perfecto, ¿ok? Antes de continuar, te agradezco mucho, estás haciendo un excelente trabajo. Te agradezco que te estés abriendo tanto. Creo que la conversación está yendo muy, muy fluida. Muy bien, Nancy, te agradezco mucho. Gracias. Ok, continuando un poco en esta sesión de indagación, de autoexploración, quiero preguntarte, ¿cómo crees que te vería alguien que te admira mucho si enfrentara el mismo desafío que tú? Creo que me vería como alguien exigente consigo mismo. O sea, fuera de verme como alguien comprometida, me vería como alguien exigente. ¿Mm? Alguien que ganaría tiempo y que encontraría nuevas formas de solucionar los retos. Además, siento que mm, también me vería como alguien mm, que no suelta la rienda de su equipo, ¿sabes? O sea, como alguien que si de repente se va, su equipo va a funcionar bien. Siento que me vería así. Ok. ¿Y qué ganarías si soltaras un poco esta necesidad de tener el control? Tranquila, puedes Siento que pensar. ganaría, perdón, No te preocupes, adelante. siento que ganaría bienestar emocional y físico. O sea, ya no cargaría tanto con el peso de tener todo a mi cargo. O sea, y que todo lo haga yo, sería como soltar y, y sentirme bien, sentirme a gusto, sentirme en paz y sentirme tranquila. Claro, aunado a esto, ¿qué pasaría si le dieras entonces espacio a otros para equivocarse o tomar decisiones diferentes a las tuyas? A lo mejor me sorprenda. Sí, claro. O sea, me sorprendería porque una vez hecho esto, creo que soltaría el miedo a que todo sea como yo lo digo. Y ver las cosas desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque cada cabeza es un mundo diferente. Claro, Pero sobre todo siento que fortalecería el respeto mutuo. Mi equipo obviamente se sentiría validado y motivado a aportar con libertad, sin miedo a que yo les dijera, no, eso está mal, o lo vamos a hacer así. O sea, porque no es, lo podemos hacer así, es, lo vamos a hacer así. Entonces siento que se sentirían como con más libertad, con más con menos miedo a equivocarse sin repercusiones o sin que yo diga algo, ¿no? claro. Creo que lo tienes muy, muy, o sea, muy presente, muy claro, Nan. Muy bien. Ahora, esta es una pregunta un poquito más.
personal. ¿Estás en disposición de contestarla o decir paso? ¿Qué parte de ti te gustaría reconciliar con tu versión más humana? Y no solo con la profesional. O sea, hagamos de lado, pues sí, laboral, y céntrate en lo tuyo, en lo humano. ¿Qué acción de mí, ¿Qué parte de ti, de parte de mí, te gustaría reconciliar con tu versión más humana? la vulnerabilidad? Ok, O sea, el hecho de sentirme vulnerable, de que sentirme vulnerable sea signo de humanidad y no de debilidad. exactamente. Muy bien, muy bien. Me gustó mucho esa característica, la vulnerabilidad, porque al final del día sigue siendo humana, sigue sintiendo, y si no te lo permites, empiezas a crear corazas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué acción pequeña crees que podrías hacer en esta semana que represente un cambio de actitud intencional? Mm, siento que hacer las cosas y no supervisarlas constantemente, o sea, no estar constantemente revisando si está perfecto, si, pues sí, o sea, eso, el hecho de hacer algo y no revisar constantemente si lo hice perfecto, simplemente sentirme bien con lo que hice Mm. y dejar. Ok, muy bien, es una buena acción. ¿Con quién te gustaría practicar una forma diferente de comunicarte y por qué? Mm, tengo que decir específicamente con quién. Puedes mencionar a lo mejor la relación que conllevas con la persona. Con una persona de mi equipo, bueno, del equipo con el que estoy, me gustaría dejar de dar instrucciones que suenen como muy golpeadas, Ujú. ah, y empezar a hacer preguntas de, ¿tú cómo piensas que lo podemos hacer? ¿O tú Ok. cómo crees que funcionaría mejor? Escuchar su propuesta e incluso no emitir mi juicio. Ok, muy bien. Basado en esto que acabas de mencionarme, la acción, la persona con la que te gustaría tratar diferente, ¿cómo podrías saber tú que has avanzado en esa transformación personal? Cuando deje de sentir ansiedad Ujú. o sea, por dejar algo que ya hice. O sea, cuando de verdad ya no me sienta con la constante necesidad de revisar si está bien, si está perfecto, y que incluso después de mandarlo sea como, a ver, es que necesito revisarlo otra vez. Siento que ya en ese momento ya voy a sentir que he avanzado un poquito. Ok, muy bien, es buen indicador. ¿Qué tipo de ambiente entonces quieres crear con tu equipo y que creas que puede hacer, no, y qué puedes hacer, mejor dicho, para empezar a construirlo? Obviamente quiero un ambiente de seguridad, de colaboración y aprendizaje, ¿no? O sea, un lugar donde equivocarse no sea sinónimo de regaño, no sea sinónimo de, no, no lo hiciste bien, o sea, no sea sinónimo de, a ver, déjalo ahí, yo lo hago. Ah, un lugar también donde las oportunidades estén presentes, donde empecemos a construir algo, donde empiece a modular mi actitud también, donde empiece a reconocer mis errores y donde existe el diálogo sincero y obviamente sin juicio. Claro. Entonces, ¿qué harías diferente la próxima vez que sientas que alguien no cumple tus expectativas? Creo que lo primero es preguntarme,
¿Qué expectativa tenía? Ok, Ah, siguiente, ¿mi expectativa era realista o simplemente estaba impuesta desde mi estándar de perfección? O sea, mi expectativa realmente mm, está cubierta por mí o simplemente es algo que me Ujú. imaginé mientras lo estaba plasmando, ¿no? Claro, Luego voy a buscar entender el contexto del otro antes de corregir, porque bien me puede decir, oye, pues yo lo hice así porque así se me figuró a mí y obviamente intentar transformar mi reacción ante un error o ante una oportunidad de aprendizaje. claro. Muy bien, Nan. Pues ya estamos en la recta final. ¿Cómo te sientes? ¿Vamos bien? Todo bien, me siento bastante cómoda, tranquila. Incluso hace un momento me dieron ganas de llorar porque no pensé llegar a abrirme con alguien. Muchas gracias por esa confianza. Con gusto, Nancy. Para eso estamos. Para eso estamos. Te agradezco en verdad mucho que estés tan dispuesta a compartirme estos aspectos de tu vida. Yo entiendo que no es tan sencillo decirle a alguien cómo te sientes, ¿no? ¿Qué es lo que estás viviendo? Pero mira, para terminar, vamos con unas tres preguntitas más. Yo quiero preguntarte, ¿con qué emoción te quedas después de esta conversación que acabamos de tener? Con tranquilidad y con alivio. Alivio por poder expresar todo esto que muchas veces me guardo. eh, y también tranquilidad porque veo que sí hay otra manera de liderar. Más humana, más equilibrada, más en paz conmigo misma y obviamente con los demás. Claro, claro, eso es muy importante. Aunado a esto, ¿qué descubrimiento hiciste hoy sobre ti que no habías visto antes? Que muchas veces la fuerza que muestro por fuera esconde una gran necesidad de sentirme segura por dentro. Y que no pasa nada si muestro esa parte más frágil. También descubrí que puedo liderar desde la conexión y no solo desde la exigencia. Claro, eso es muy importante, ¿eh? Y bueno, ¿qué te inspira entonces a seguir trabajando en ti como líder? Obviamente el deseo de construir, bueno, no obviamente, obviamente para mí el deseo de construir un equipo donde todos podamos equivocarnos, donde todos podamos tener aciertos, donde todos podamos felicitarnos, pero también ayudarnos si alguien cometió un error y no simplemente regañar y, y exigir que las cosas se hagan perfectas. Me inspira la posibilidad de crecer profesionalmente, de no quedarme en el mismo lugar y por lo mismo de sentirme segura, Mm. mm, no moverme, ¿no? O sea, me inspira también el saber que puedo crecer, puedo transformar la experiencia de quienes trabajan conmigo y eso obviamente me va a abrir muchas puertas. Exactamente, Nan. Pues mira, ahí hemos acabado. Te agradezco demasiado, Nancy, en verdad, por esta honestidad que tú has tenido hoy conmigo. Créeme que has dado un paso muy valioso. Hoy diste un paso muy grande en lo que es tu crecimiento personal. Me alegra mucho haber podido acompañarte en esta, pues sí, en esta reflexión y solo quiero que recuerdes esto. La transformación muchas veces inicia con una conversación honesta contigo misma. Entonces, ábrete más con tu persona. Tú puedes. Eres una gran mujer, Nancy. Muchas gracias. Gracias a ti me sentí muy escuchada y también eso me recordó que yo puedo ofrecerle eso a mí. Muchísimas gracias. Exactamente. Con gusto, Nani. Pues nos estamos viendo luego. Te agradezco mucho.